Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 8: Educación y Redención. Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Número 1. Introducción. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. Es como una historia de un padre y sus hijos rebeldes, también como la de un maestro y muchos de sus alumnos que reprueban sus exámenes, pero al final entran en razón. Tiene garantizado un final feliz. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. Esta historia es una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad para responder a su gracia a través de la educación cristiana. Número 2. A imagen de Dios. En los capítulos 1 y 5 del libro de Génesis se nos enseña que Dios creó originalmente a la humanidad a imagen de Dios, y significa que los seres humanos se parecen más a Dios que a todas las demás formas de vida, con una relación espiritual personal que tiene además semejanza en carácter a la de su Creador. Desafortunadamente, después del pecado, la imagen humana cambió, fue distorsionada, razón por la cual una escritora famosa escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Creador, especialmente su carácter amoroso, a través de una relación mental y espiritual con Él como nuestro Padre. Somos suyos y porque pertenecemos a su familia nos quiere de regreso en casa. Dios planificó este proceso de transformación hasta que su imagen, su mente, su carácter se refleje en nosotros otra vez. La redención es este proceso educativo desde la creación, pasando por la llegada del Dios hombre Jesús a esta tierra hasta completar la recreación al final del tiempo de la historia humana. Jesús es nuestro Maestro y su educación tiene consecuencias eternas, iniciándose en el hogar, en la iglesia, en la escuela y durante toda la vida. Y en el cielo, además, seguiremos aprendiendo por toda la eternidad. ¡Qué maravillosa promesa! Número 3. Jesús como Maestro. En la Biblia se describe a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios, por mencionar algunos nombres. Y para los que durante sus 3 años de ministerio público era un maestro o rabí. Ambos significan lo mismo. La enseñanza fue la forma más adecuada para reeducarnos en su plan de salvación. Así trabaja su redención en nosotros. Isaías capítulo 11 lo profetizó señalándolo como el Mesías prometido para educarnos a través del conocimiento del carácter de Dios revelado en sus palabras, consejos, sabiduría y entendimiento. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 1:9. La obra de educarnos y la redención son una misma. En Juan capítulo 3, Nicodemo reconoció a Jesús como un rabino y lo identificó por los actos de enseñanza de Jesús que provenían de Dios debido a las señales, milagros y revelaciones sobre el significado de la vida. Y Jesús lo confirma al responderle a Nicodemo que debía nacer de nuevo para poder comprender y entrar en el reino de Dios. La autoridad para enseñar a los demás es un don encomendado por Dios. Así educó Jesús. Por eso, como sus seguidores, tendremos la autoridad de Dios para completar la misión de esparcir este maravilloso conocimiento del Evangelio a todo el mundo. Somos realmente privilegiados. Número 4. Moisés y los profetas. La Torá,
palabra hebrea que significa instrucción, enseñanza, doctrina, y por ser los escritos de Moisés, es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo. Fue escrita por Moisés por orden divina y constituye la base y el fundamento del judaísmo. No son solo leyes, más bien es material didáctico que nos enseña a vivir correctamente en relación de pacto con Dios. La Biblia hebrea incluye el Antiguo Testamento, el Pentateuco o Torá, además los profetas que informan la historia de las altas y bajas del pueblo de Dios, y la parte final es llamada los escritos y está llena de ejemplos de maestros y alumnos junto con sus experiencias educativas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, aquí los evangelios abundan en materiales educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. Además, muchas de las cartas de Pablo contienen la proclamación del evangelio y mucho material educativo. Las lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos del primer siglo. El libro de Apocalipsis está también lleno de material educativo y nos informa del futuro desarrollo de la Iglesia, y se ve a Jesús como el gran maestro. Por eso debemos aprender, estudiar y aplicar todo este material didáctico de las Escrituras para nuestro propio beneficio, para este tiempo. Y finalmente, segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17 nos resume el papel de las Escrituras en la educación cristiana. Número 5. Los sabios. La palabra escuela, estudio y educación se entienden claramente en la actualidad, pero no son comunes en la Biblia. En vez de esto, aparecen las palabras como sabiduría y sabio, escriba y rabí. Tenemos ejemplos de hombres y mujeres sabios en 2 de Samuel capítulo 20 verso 16 y Proverbios capítulo 16 verso 23. En 2 de Reyes capítulo 4 vemos la importancia de la sabiduría, y el rey Salomón se destaca como el hombre más sabio que habló con autoridad sobre la vida animal y vegetal y compuso proverbios muy educativos en porciones de Proverbios y Eclesiastés. Según la Biblia, la sabiduría es muy semejante a nuestra educación actual, que uno aprende de padres y maestros, especialmente cuando somos jóvenes. Se acumula conocimiento durante toda la vida, pero la sabiduría es el arte de poner en práctica esos conocimientos para nuestro propio bien y el de la comunidad. Por ejemplo, vemos a las hormigas que recogen en el verano para tener suficiente provisión para el invierno. Con todo, la mejor sabiduría tiene su origen en la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. Número 1, nos ayudan a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás. Y número 2, nos ayudan a protegernos de la desgracia cuando seguimos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Finalmente, al igual que la educación actual, la sabiduría no responde a todas las preguntas que nos planteamos, porque somos seres finitos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando lo que aún no conocemos, y esta es la buena posición desde la cual podemos aprender a conocer a Dios y confiar en su maravillosa gracia. Según Jeremías, el rol del maestro sabio es comparado a los roles de sacerdotes y profetas, ya que transmiten mensajes de Dios a su pueblo en forma de enseñanza de la ley, consejos educativos y mensajes especiales de Dios. Nosotros podemos aprender todo este conocimiento para aplicarlo sabiamente y luego transmitirlo a las siguientes generaciones. Es gracias a las generaciones fieles del pasado, inspiradas y guiadas por Dios, que llega hasta nosotros toda esta educación cristiana. Hoy nos toca a nosotros pasarla a los demás. Número 6. La educación en la iglesia primitiva.
El gran maestro preparó y educó a sus alumnos, sus discípulos, por 3 años y medio, pero después de su partida les dejó la educación continua bajo la tutela del Espíritu Santo, que les será dado a los seguidores de Jesús en forma permanente, porque necesitaban buscar y encontrar la verdad, así como tú y yo. Pablo, en 1 de Corintios capítulo 2, comienza recordando a la iglesia de Corinto que cuando fue a ellos por primera vez no habló de otra cosa más que de Jesucristo y de su crucifixión, y este es el corazón del Evangelio. Estos, al madurar, les revelaría los conocimientos más profundos de Dios, cosa que aún hoy los estudiosos no terminan de seguir descubriendo bajo la guía del Espíritu de Dios. El capítulo concluye que para entender todo necesitamos tener la mente de Cristo, porque todo cristiano a través del Espíritu tiene acceso a la mente de Dios. ¡Qué maravilloso! Y por lo tanto a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento necesarios para conocer el camino de la justicia divina. Aunque repetimos que lo básico ya está declarado y cualquier mente, por simple que sea, puede entenderla, pero el camino hacia la sabiduría es un camino que el Espíritu de Dios nos irá guiando durante toda nuestra vida si somos fieles y seguimos el camino de Jesús. Número 7. Conclusión. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando ahora mismo. Como comentario final, diremos que la gran comisión evangélica de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, comenzó con unos pocos apóstoles enviados a recorrer el mundo con sus diferentes culturas e idiomas, a los que educaron y convirtieron en discípulos, los bautizaron y continuaron enseñándoles todo lo que Jesús les había mandado. Esta es la educación cristiana y siempre están aprendiendo, porque así es como la vida y fe cristianas impregnan cada rincón de nuestras almas y de todo el mundo. Todavía hay mucho que aprender en todas las áreas de la vida diaria, el trabajo, el descanso, cuestiones sociales y con las autoridades, relación en la iglesia y la correcta adoración, aconsejamiento en todas las cuestiones como individuos y familias, e incluso hasta para envejecer y prepararse para el final de la vida. Ser cristiano significa aprender siempre algo nuevo y con sabiduría ponerlo en práctica y finalmente compartirlo. Esta es realmente la misión de cada cristiano y de cada persona que con sabiduría ha aceptado el camino de la salvación. Por eso hoy aprovechemos la nueva oportunidad de seguir creciendo en conocimiento para aplicarlo con sabiduría y permitir que el Espíritu de Dios nos transforme hasta alcanzar la medida que Dios espera de cada uno. La salvación es personal y única a través del maravilloso conocimiento que Dios nos ofrece y llegar a la meta. Que la imagen, el carácter de Dios sea por la gracia de Dios puesto en nuestra vida y llegar a nuestra meta aprobado por nuestro gran Maestro, Dios y Salvador Jesús. Este es mi mejor deseo para ti.